RNE Audio. Solo tienes que escuchar. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Son las 2:05, 1:05 en las Islas Canarias. Volvemos, segunda hora del Espacio en Blanco en directo aquí desde el Estudio 1 de la Casa de la Radio con una leyenda, con Sebastián Álvaro. Gracias a todos por seguir, por la gratitud de estar ahí llenando este Espacio en Blanco y por estar en nuestras redes, Blanco Radio, como decíamos, RNE y 633 50 50 11. Y aquí hablando, ¿sabes lo que dicen nuestros compañeros? ¿Qué dicen? Que tienen más vidas que un gato. Pero saben, los compañeros saben que solo tenemos 7. Sí. Sí, pues yo ya he cumplido todas. ¿Sí? Sí. Bueno, déjame que vayamos a otro sitio porque quiero que nos digas algunos lugares de esos que has visitado. Allí ir a lugares inexplorados es todavía mucho más difícil, así que la Antártida sin lugar a dudas. Vale. Y otros que son a lo mejor más fácil, pero o están en situación catastrófica de guerra y de hambrunas, que tiene que ver con los desiertos africanos, y en el que antes de salir de casa dices, bueno, a lo mejor puedo llegar allí, pero luego a lo mejor te encuentras con unos rebeldes en tal sitio y lo vamos a dejar para más tarde, ¿no? Te iba a preguntar si preferías desiertos o montañas. No, me gustan todo. Las montañas, por supuesto, me encantan, pero los desiertos tienen algo en ellos que es desolado. La palabra desolado y aislado tiene que ver precisamente con el desierto. Y en el desierto además tiene una característica que es que vas entrando poco a poco. Es decir, primero desaparece la vegetación, luego cada vez desaparecen las casas, desaparecen los hombres, desaparecen los animales y de repente te ves en un lugar sin vida, pero realmente muy atractivo. Seguramente algunas de mis mejores fotografías, que tengo 2 millones de fotografías de estos sitios, son de desiertos. 2 millones. Dime alguno que te haya gustado mucho, algún desierto. El Taklamakan, por ejemplo. ¿Dónde está? Está en China, en la zona del Xinjiang chino. Está por encima del Karakorum y está en una zona que por la formación de las montañas hace efecto paraguas y para todas las nubes que no entran. Es un desierto que era conocido en tiempos de Marco Polo, y las caravanas de la ruta de la seda sabían que era un desierto asesino, el desierto maldito, y las caravanas lo que hacían era bordearlo por el norte o por el sur, pero cuando había tormentas de arena las caravanas se cegaban, se metían en el interior y desaparecían directamente. El Taklamakan lo crucé caminando con 20 camellos. ¿Caminando? 20 o 25 camellos, 600 kilómetros en autonomía, en noviembre del en noviembre del 2000. Y fue de las expediciones más bonitas que he hecho en mi vida. Montañas. Dime alguna. Tengo una lista por aquí. El Namche Barwa, el Guiala Peri, Minya Konka. Las montañas es que son bellísimas, son atractivas, sí. Yo creo que tienen algo de misterioso, de atrayente, eso que Kant definió como el sentimiento sublime, que es aquello que te atrae y al mismo tiempo te atemoriza. Y que la montaña dice, ven, pero ten cuidado. Y entonces las 2 montañas, si tuviera que elegir 2 montañas hermosas, el K2 y el Gasherbrum 4. El K2 es la segunda montaña más alta del mundo, es una montaña con el que he amado mucho a esa montaña, y sin embargo se ha quedado con un compañero mío, y a otro le han cortado 10 dedos de los pies y a otro 7 dedos de las manos. Es decir, es una montaña como algunos noviazgos
que tienes enamoramientos turbulentos, ¿no? Y el Gasherbrum 4 es una montaña un poquito más baja, que tiene 7.925 metros. Si tuviera 8.000 metros sería el 8.000 más difícil del planeta. Es una montaña que tiene muy poquitas ascensiones. Calfilo hizo 3 expediciones y subimos la última vez, por primera vez y única, al Gasherbrum 4. Déjame que ponga un corte y antes te pregunto, iba a decir una palabrota, ¿de qué sirve pegarte ahí la paliza de subir a 8.000? ¿Qué sientes cuando llegas arriba? Ahora hay que bajar, ¿no? Sí, claro. ¿Pero qué sientes cuando estás arriba? Primero, en una montaña tan alta como esa, cuando llegas arriba, a lo mejor estás 5 o 10 minutos, porque sabes que tu vida está pendiendo de un hilo y lo que tienes que hacer es bajar. ¿Qué sentido? Para estar 5 minutos arriba, eso la sí, paliza. Vamos a ver, si dices qué sentido económico tiene, ninguno. Los alpinistas no les paga a nadie las fortunas que se pagan a los jugadores de fútbol o de baloncesto. Su vida corre peligro, las posibilidades. Si eres sobre todo alpinista de altas montañas, lo más probable es que tu vida sea más efímera que la de Alejandro Magno. Así que nada de eso tiene ningún sentido y además no es útil. Hay un libro muy bonito de un filósofo italiano que se llama Nuccio Ordine, que se titula La utilidad de lo inútil. Él habla de la enseñanza, fundamentalmente de las enseñanzas humanísticas que estamos perdiendo, porque dice que el mundo de hoy en día solamente habla de lo útil en términos económicos. Así que, así entre nosotros, como a esta hora se puede decir, pero si solamente pensamos en la vida en términos económicos, esa vida es una mierda, directamente. ¿Y qué conseguimos subiendo a una montaña? Sentirnos vivos, sentir emociones tan intensas que son imposibles de ser descritas con montaña, ser feliz aunque sea por un instante pequeño, pero esos instantes son los que llenan de sentido nuestra vida. No los podías haber dicho mejor. Nos quedan 2 minutitos. Supongo que muchos de los viajes que has hecho te has encontrado gente increíble. Déjame que yo mande un recuerdo. Una de las personas, he encontrado muchas en mi vida, ¿no? Rayir, es alguien el que está organizando el viaje que yo quiero hacer a Kailash. Está en Nepal, seguramente nos estará escuchando. ¿Has encontrado esa gente que de repente te ilumina, te deja? Sí, claro. Está lleno el mundo de buena gente. Uno de mis mejores amigos que murió hace 2 años es un porteador baldí que le hicimos un documental bellísimo que se llama La huella de Karim, de cómo un pobre hombre analfabeto, musulmán piadoso, es capaz de cambiar la aldea de José, porque fue él el que me llevó ahí. Un tío que era el tío más pobre que he conocido en mi vida, que jamás pidió para él ni su familia. Pidió que ayudáramos al pueblo. Y hasta el último día antes de morir estaba preocupado por sus vecinos. Él, que la mujer la tuvimos que ayudar unos meses después porque no tenía dinero para leña. ¿Te encuentras gente así? Ha sido un placer estar contigo. Estaría todos los programas de Pero y yo contigo, Miguel. Es un placer venir y estar en la que fue mi casa durante tantos años. Forma de... Pero primero me tienes que llevar a... Primero enseñarme a ver cómo subo al Kailash. A José. A ese viaje que hay que hacer por Pakistán. Por Pakistán. Para descubrir ese lugar tan increíble. Sí. Y enseñarme ese paraíso que conoces por ahí en algún sitio. Sí. ¿Vale? Pero cuenta con ello, ¿eh? Vale. ¿Forma de contacto contigo?
Bueno, tú cuando quieras. Los pero oyentes la gente me tiene controlada. Sí, porque hay mucha gente que me escribe para pedir consejos de, oye, voy al K2, ¿por dónde subo? ¿Por la norte? ¿Por la sur? Y cuando estoy en España, que hay muchas veces que no estoy, pero cuando estoy en España y tengo redes, yo contesto prácticamente a todo el mundo. Tengo Instagram, Facebook y Twitter. Así que pica Sebastián Álvaro y no te preocupes que no me pierdo. Y luego vivo aquí al lado. Si vengo caminando a la casa de la radio. Qué bonito que haya gente como tú. Gracias, un honor y un placer tenerte. Gracias a vosotros. Gracias. Por dejar contar estas historias. Que hay que contar. Y que vuelva al filo de lo imposible, por favor. Un montón de enseñanza para la gente. 2:18, 1:18 en las Islas Canarias. Seguimos en un momento. El misterio puede abrir la puerta a otros mundos, desconocidos, sugerentes, a veces aterradores. Y tú eres la llave. Descúbrelo en Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y 18, 1:18 en las Islas Canarias, y con más invitados que llegan ahora. El siguiente dice que Dios es azul y nos lo va a explicar enseguida tras esa introducción. Con él los dejamos. Volvemos a contar con la presencia de un gran maestro. Ha explorado los más insondables misterios de nuestro mundo, dando respuestas y mostrando caminos para alumbrar los enigmas más trascendentales de nuestras vidas. Y regresa con nosotros para decirnos, entre otras muchas cosas, que Dios es azul. Vayamos a disfrutar en su compañía de experiencias, vivencias y certezas de esos misterios que nos intrigan. Regresa con nosotros una leyenda. Esa persona que, como os adelantábamos, nos ha abierto los caminos para tratar de entender algunos de los mayores misterios de nuestro mundo. Es Juan José Benítez, al que ya saludamos. Buenas noches, Juanjo. Hola, ¿qué tal, Miguel? Encantado. Un placer volver a tenerte. Antes de entrar en esa última obra que has sacado, tú has tenido miles de aventuras por todo el mundo. Eres de las personas que más has entrevistado a testigos sobre los misterios más apasionantes de nuestra era y de nuestra vida. Y no sé si has visto esa película de Spielberg, Llega el día de la revelación. La revelación. ¿Tú crees que llega el día de la revelación, que tiene que ver con ese misterio que tú también has estudiado de las visitas o los extraterrestres? Bueno, sí, he visto la película y me ha decepcionado absolutamente. Porque, vamos, el señor Spielberg, una historia, no sé ni cómo decir. No tiene ni pies ni cabeza. Y bueno, esta revelación no va a llegar nunca. ¿No crees que aporta algo en todo este movimiento como para prepararnos a ese día de la revelación con tanta información como hay? No creo. Además es que distorsiona totalmente la realidad. Es decir, las criaturas que aparecen ahí, los seres no humanos que aparecen ahí no tienen nada que ver con la realidad. Y bueno, y toda la dinámica que monta alrededor de la historia, a mí me pareció súper confusa. Innecesaria, muy bien hecha, la película está fantásticamente muy bien realizada, pero no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, pues ahí lo dejamos. ¿Y qué crees? ¿Crees que Trump va a dar la información ese día de los 250 años de la creación de Estados Unidos y va a dar a conocer que no estamos solos, o también puede ser una leyenda todo esto?
Este señor es un tonto peligroso, tiene contrato de tonto peligroso y habla mucho, pero no creo que vaya a pasar nada. No creo que... a ver, el señor Trump es un político, y no tiene en cuenta, por lo visto, a los militares, que son los que saben de este tema y los que custodian los grandes secretos del tema del fenómeno OVNI en Estados Unidos. Parece que no se ha enterado. Pues dejamos por el momento a los extraterrestres. Escribiste Estoy bien y Pactos y señales, y has seguido investigando sobre el gran misterio de la vida después de la muerte, y fruto de todo ese trabajo es Dios es azul, un total de 101 casos de experiencias cercanas a la muerte. ¿Has visto cómo ha cambiado el tema? Hace tiempo éramos muy poquitos, tú entre ellos, los que hablábamos de la vida después de la vida, de la posibilidad de que existiera, y ahora, sin embargo, hay científicos ya de alto renombre que están dando pruebas de que esto no se acaba aquí. ¿Qué te parece? Sí, bueno, pues que ya era hora, ¿no? Ya era hora. Yo creo que el tema de la vida después de la muerte es un tema súper importante, de los más importantes que tiene el ser humano entre las manos, porque nos afecta a todos. Y durante muchísimos años ha habido cantidad de testigos que han hablado de este asunto, que han tenido experiencias cercanas a la muerte o experiencias de personas que han visto en sueños o en la realidad a familiares muertos, por ejemplo, y nadie les hacía caso. Menos mal que parece ser que sí, que ahora la ciencia o los médicos y algunos especialistas están dándole un poco de credibilidad al asunto, cuando realmente es un tema para mí de especialísima urgencia, puesto que afecta a la esperanza. ¿Tú has tenido una experiencia cercana a la muerte, Juanjo? Yo tuve una experiencia, pero no como las que he podido investigar, las famosas experiencias con el túnel y la luz al final del túnel, etcétera. Yo tuve un problema al hacerme un cateterismo, el plástico del catéter seccionó una de las arterias del corazón. Y bueno, me dijeron que estuve a 5 minutos de muerte, ¿no? Y lo que sí sentí fue en esos momentos una sensación agradabilísima que no puedo describir. Como mucho me acercaría a esas siestas maravillosas que uno puede tener en algunos momentos, esos minutos previos al sueño. Bueno, pues lo que sentí fue esa sensación maravillosa, dulcísima, en la que yo me iba apagando, Pero hasta ahí, no llegué más allá. No viste la luz, ni viste a nadie que te esperase, ni nada, ¿no? No vi absolutamente nada. Repito, solamente fue esa sensación muy agradable que yo asocio, no sé si acertadamente, a las siestas que a veces... esos minutos previos a la siesta en los que uno se siente feliz, ¿no? En muchas culturas, cuando llega la muerte, se celebra con fiestas, y sin embargo en la nuestra hay un halo de oscuridad, como de miedo. ¿Es algo que se ha preparado para que tengamos miedo y no veamos o no vayamos más allá a tratar de saber o de entender lo que hay después? Sí, yo creo que la religión en este tema tiene mucho que ver, ha tenido muchísimo que ver, nos ha engañado profundamente. La muerte no es lo que nos han contado, ni siquiera existe. Pero bueno, pues eso iba en beneficio de esa organización religiosa que todos conocemos, porque nos daba temor, no sabíamos lo que iba a pasar después y por tanto obedecíamos, nos ajustábamos a los criterios de esa Iglesia católica en este caso, ¿no? Y todo eso es falso. Es mentira, es decir, la muerte no existe. Realmente la muerte es menos de un segundo, apaga la luz o abrimos una puerta, eso es todo. Qué bonito que lo digas así. Vamos a explorar un poquito más con el tema. Has escrito el libro y hay 101 casos, palote, cero palote. ¿Por qué eliges ese número? ¿Tiene que ver con esa experiencia que tuviste? No, ese título se debe sobre todo a una experiencia que tuvo un médico en Pakistán,
bueno, en realidad la experiencia la tuvo su hija, que en esos momentos tenía unos 3 años. Esta niña tuvo un problema, estuvo a punto de morir, experimentó una experiencia cercana a la muerte, y el padre, bueno, pues le pidió que volviera cuando estaba en esa experiencia cercana a la muerte, y la niña, al regresar, contó que efectivamente había oído la voz de su padre que la llamaba. Él estaba en esos momentos, según contó, en las rodillas de una señora que resultó su bisabuela, que ella, por supuesto, no conoció nunca. Y bueno, pues la niña le dijo a la bisabuela: me reclama mi padre, tengo que volver. Y le dijo a la bisabuela: bueno, pero tendrás que pedirle permiso a Dios. Y la niña contaba que fueron a la presencia de Dios y le pidieron permiso, y Dios dijo: sí, de acuerdo, puedes volver. Claro, imagínate, la familia, cuando escuchó esta versión, preguntó inmediatamente: bueno, pero tú has estado delante de Dios, ¿cómo es Dios?, ¿no? Y la niña decía: Dios es azul. Pero no hubo manera de sacarla de ahí. No hubo forma de que diera algún detalle. No, azul. ¿Pero qué más? ¿Cómo es Dios? ¿Qué aspecto tiene? Azul. Y bueno, a mí esa historia me impactó mucho. Me pareció bonita, muy interesante y muy adecuada. Es decir, en nuestras limitaciones mentales no podemos imaginar siquiera cómo puede ser el Padre Azul, ¿no? Pero eso se aproxima mucho. Es decir, puede ser, el Padre Azul puede ser una luz que piensa. Así como tú concibes o puedes concebir a Dios. Yo lo concibo como una luz que piensa, que es algo muy difícil de entender. Yo no lo entiendo del todo, vamos, no entiendo prácticamente nada, pero es lo que más se aproxima al sentimiento, ¿no? Más que a la comprensión. Yo creo que a Dios lo que hay que hacer es experimentarlo, sentirlo, no tratar de descubrir cómo es, o no tratar de averiguar o de definirlo, porque eso es imposible, no podemos. Es decir, lo mismo que una hormiga no podría definir ni describir a Miguel Blanco, es decir, que es imposible. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y esta noche con Juan José Benítez, disfrutando de que la muerte no existe. Has recogido multitud de testimonios. ¿Cuál te ha llamado? O cuéntanos alguno que te haya llamado la atención, porque son muy diversos entre ellos. La verdad es que no sabría decirte, pero bueno, por elegir uno, recuerdo un viaje que hice a la isla de Chipre, mientras investigaba por allí casos del tema OVNI, me coincidí con una guía que me llevó por la zona y me contó, en una conversación privada, me contó cómo un conocido suyo había tenido una experiencia cercana a la muerte, había visto el túnel y había visto cómo, bueno, pues una serie de personas volaban por ese túnel hacia la famosa luz maravillosa que hay al final. Y la mujer me decía: bueno, pero es que este señor, que estaba en esos momentos en el quirófano, había perdido la conciencia, vio a 2 amigos suyos que iban hacia la luz. Bueno, pues cuando él regresó, llegó al quirófano de nuevo, lo contó, digo: bueno, he visto a fulanito y a menganito, 2 hermanos, que se dirigían por el túnel en la misma dirección que yo llevaba hacia esa luz maravillosa. La diferencia es que yo regresé y ellos continuaron hacia la luz. Bueno, al cabo de unos días, este hombre se enteró que esos 2 hermanos se habían matado en una... Bueno, mientras él estaba en el quirófano inconsciente, con lo cual él no podía saber que esos amigos suyos habían muerto en un accidente de moto. A mí eso me impactó muchísimo, porque evidentemente este hombre estaba contando la verdad. ¿Y qué piensas de lo que popularizó Raymond Moody
de toda esa secuencia del túnel, la luz al final, gente que te espera. ¿Es así como es el ciclo? Bueno, yo creo que eso probablemente es un mecanismo, ¿no? Es decir, es que no sé explicarlo. La gente, a las experiencias cercanas a la muerte, tampoco saben explicarlo, les faltan las palabras. Pero podría ser un mecanismo. Es decir, en el momento que uno abre la puerta, que eso es realmente la muerte, se encuentra en un túnel que le conduce seguramente a ese cielo, entre comillas, que nos venden las religiones, y que no tiene seguramente nada que ver con la verdad, o no tiene nada que ver con lo que nos cuentan. Es decir, sería un mecanismo físico que nos llevaría de la zona material o del mundo material a lo que llamamos cielo, que no sé si es exactamente así, es decir, si es un cielo o es el primer cielo o qué. ¿Y cómo concibes tú que puede ser ese otro paso? Una de las últimas entrevistas que tuvimos no vi a nadie que tuviera tan claro ese tránsito, que estamos aquí por una razón, que morimos cuando hemos terminado nuestro proceso y que vamos a otro lugar. ¿Es así como lo planteas o lo sientes? Sí, exactamente, sí. Bueno, después de muchísimos años de investigación sobre este tema, prácticamente desde el año 1968, que yo empecé a investigar la vida después de la muerte, pues todas las informaciones que he ido reuniendo a lo largo de todos estos años por todo el mundo coinciden en que después de ese momento de la muerte, repito, que no existe, que está muy mal vendida, que tiene muy mala prensa, pero que además que no es así, uno se encuentra o despierta o abre los ojos en un templo o en una especie de templo donde se le proporciona un cuerpo físico, en el momento que podamos imaginar de nuestras vidas. Y a partir de ahí empieza un recorrido, un peregrinaje larguísimo, donde ya no se vuelve a morir, y uno va asimilando información, sería la expresión más exacta, asimilando información sobre lo que nos aguarda. Y lo que nos aguarda es indescriptible. Es decir, no hay palabras, no hay palabras para definir la maravilla que nos espera. Y en esa obra que nos ha regalado Dios es azul, un libro lleno de esperanza, dices que se demuestra que la muerte es una repugnante mentira. ¿Nos han engañado? Pues, absolutamente, y nos siguen engañando todavía. La religión, todas las religiones se preocupan muchísimo de meterle miedo a sus feligreses, a sus fieles, pues para poder sujetarlos moralmente, y que hagan lo que la religión le pide, sea lo que sea, cuando realmente no es así. Es decir, primero, nadie te juzga cuando pasas al otro lado, cuando abres esa puerta. Eso es falso, nadie te juzga. Segundo, lo que te espera es indescriptible. No hay palabras. Jesús de Nazaret lo dijo en alguno de sus momentos de la vida pública. No hay ojo humano ni oído humano que pueda describir lo que nos espera, lo que os espera. Realmente es mejor no saberlo, ¿no? Porque la sorpresa va a ser mayúscula. ¿No tienes miedo a la muerte entonces, no, Juanjo? No, hombre, tengo miedo a la forma de morir. Es decir, me preocupa que me atropelle un autobús, ¿no? Me gustaría morir, no sé, la muerte de los justos, ¿no? Que es el infarto, es decir, que es menos de un segundo. Pero tampoco me da miedo porque creo saber lo que nos espera. Dios es azul. La muerte es una repugnante mentira. Juanjo, como siempre, un placer. Ha sido unos minutos cortitos, pero un placer tenerte y sobre todo ese mensaje de esperanza después de tantos años investigando uno de los mayores misterios, aparte de el de la vida extraterrestre o los ovnis, el de la vida después de la vida. Te doy las gracias de nuevo por abrirnos caminos y darnos esperanza. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, te deseo una saludable vida
y, como dicen algunos pueblos, y una buena muerte. Muy bien, muchas gracias. Forma de contacto contigo, si quieren, que te busquen, ¿no? Simplemente poniendo Juanjo Benítez, salen un montón de cosas por ahí. Un fuerte abrazo, te veo prontito. Gracias, un abrazo. Radio Nacional de España, la radio por delante. Noches de verano y mi radio. Bueno, eso es todo lo que necesitamos, cariño. Van Halen. Radio Nacional de España. Escucha el verano. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Viajero, aparte de viajero, Pues mira, ¿de viajero cómo estás? sí, estoy viajero y caluroso porque está muy duro el verano aquí en donde estoy, desde donde te hablo. Está duro en muchas partes del mundo, desgraciadamente. Qué bonita, Sí, de verdad. qué bonita y especial es Malta, ese archipiélago, ¿eh? Efectivamente, sí, es un territorio histórico de primer orden y un lugar que merece la pena, sin duda, visitar. Yo jamás había venido a Malta y estoy muy contento. Es un territorio increíble. Es uno de mis sitios favoritos. Y con él, con nuestro Luis Domínguez, nuestro Luismi, vamos a tratar de conocer algunos de los misterios de la isla. En las islas se presume de cierta exclusividad en los animales que las habitan, ¿verdad? ¿Qué animales especiales hay en la isla de Malta? Creo que hay camaleones también, incluso. Sí, hay camaleones, sí, pero es que además es muy curioso porque, claro, el camaleón realmente es un animal que pertenece a la península ibérica, donde lo tenemos, por ejemplo, en la provincia de Málaga y de Granada, y luego al norte de África. Entonces, que haya camaleones en la isla de Malta tiene un significado que tiene que ver con un relato histórico muy curioso, ¿no? ¿Nos lo cuentas? Pues sí, fíjate, resulta que había un grupo de franciscanos que previamente fueron misioneros en Tánger, en Marruecos, que se instalaron aquí a principios del siglo XVIII, se instalaron en la isla de Malta y concretamente en Gozo. Y allí estos franciscanos se trajeron, esto está demostrado, se trajeron como mascotas personales a los camaleones de Tánger. Y así es por lo que ahora mismo en Malta encontramos camaleón a tope. Yo cuando he estado allí, que es una de mis islas, la he visitado muchas veces, favorita, he visto tortugas de tierra también y aves, sí. Muchas aves. ¿Cuál es el ave nacional de Malta? Pues mira, el ave nacional de Malta también la tenemos en España, pero aquí es un ser muy especial. Es el Montícola solitarius, el roquero solitario, que no es Miguel Ríos una noche de otoño y cabizbajo, ¿no? Es un pájaro precioso de color azul que vive aquí en los acantilados y que es una maravilla. Roquero solitario. Y además hay también perros muy especiales propios de las islas, que no los hay en ningún otro sitio. Sí. Fíjate, el bichón maltés, ese perrito blanquito, muy chiquitito, que aparece en muchos cuadros de Velázquez, porque era un animal muy valorado en las cortes europeas. El bichón maltés es una raza de perro de esta tierra, pero hay otro que a mí me fascina y que de verdad es precioso. Es el podenco faraónico. Podenco faraónico porque si te fijas bien, ya los egipcios en el tiempo de los faraones denominaban Anubis a un perro funerario muy estilizado, y ese es el podenco faraónico, que realmente era de aquí, de Malta.
y lo sigue siendo. No llegó de Egipto, sino que de Malta fue a Egipto. Sí, efectivamente, sí, así fue. Sí. ¿Algún otro? Es un ejemplo más de que esta isla ha provisto de muchos temas, no solo de cultura mediterránea, sino también de biodiversidad a un montón de territorios. Las veces que he estado allí había mucha gente aficionada a la caza que decían que también cuidaban la naturaleza, muchos caracoles, muy mediterráneo, una mezcla también oriental, ¿verdad? Con todas esas influencias de los caballeros que venían de Tierra Santa. Sí, efectivamente, es impresionante porque estás en otro mundo, o sea, es maravilloso. Al lado de Túnez, pues ¿qué quieres? Claro, tiene un toque moruno, todo esto realmente bello. Y te diré que incluso, fíjate, hay una subespecie de abeja que solo se da aquí y que fabrica una miel única. De hecho, la palabra Malta, en griego antiguo, se decía melti. Malta era melti, que quiere decir miel. La miel de Malta es una maravillosa suculencia única. No sé si has tenido tiempo de ver las ruinas impresionantes. No te pierdas Gozo, si puedes, el templo de Gigantia. ¿Me estás escuchando? Sí, no te lo pierdas. Claro. Y si puedes, el mausoleo ese que hay, no recuerdo cómo, Half, algo así se llama, que hay también ahí en Malta, porque ese es uno de los lugares que te impresiona. Seguramente te vas a encontrar animalitos ahí abajo también. Sí, no, yo vengo, como sabes, vengo a todo. La verdad es que esa cultura megalítica de la que me hablas es realmente fascinante. Y por cierto, en Menorca disfrutamos también de algo muy parecido. Y no es extraño, son hermanos todos. Ojalá lo sigamos siendo, aprendamos esa lección de las antiguas culturas. Me refería al hipogeo, Salf Helenio, algo así se llama, el hipogeo. No te lo pierdas si puedes. Ha sido como siempre. Qué bien, sí. Ha sido como siempre un placer. Disfruta mucho, feliz verano. Y nos seguimos encontrando en las próximas temporadas del Espacio en Blanco, ¿vale? Hombre, claro que sí, Miguel, por supuesto. Un placer. ¿Forma de contacto contigo? Abrazo. Antes de que pues te vaya. Mira, directamente mi correo electrónico lmdominguezwildlife@gmail.com. Como te digo, disfruta del verano, disfruta de esa isla y que nos sigamos viendo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Miguel. Abrazos para todos. Adiós. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Vamos con esas experiencias, esas aventuras que a veces tienen como protagonistas a gente de nuestra familia, del Espacio en Blanco. Y quien se encarga de recogerlos, Juan Gómez, al que ya saludamos. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Miguel. Como siempre, un placer. También para nosotros. Creo que hoy nos traéis un mensaje de ánimo desde el más allá. Efectivamente, un mensaje de ánimo desde el más allá. Parece que desde el más allá, y esto lo hemos visto en muchas ocasiones, o los testigos así lo afirman, las personas queridas, fallecidas, que trascienden, se siguen preocupando por nosotros, y este quizás sea uno de esos ejemplos, Miguel. Creo que la protagonista es una oyente del Espacio en Blanco, ¿no? Efectivamente, es una oyente del Espacio en Blanco. Nos llama precisamente para compartir sus experiencias tras el fallecimiento de su padre por una enfermedad que, evolucionó muy rápido. Y lo hace además por dos motivos. Lo primero, porque sabe que tratamos estos temas con absoluto respeto, y también por algo muy interesante, y es que su padre le inculcó el mundo del misterio. ¿Sabes de qué forma, Miguel? No. Pues, mira, mejor no lo cuento yo, lo cuenta ella. A mí me aficionó al Espacio en Blanco mi padre hace más de 20 años,
porque él trabajaba de noche. Él era camionero y trabajaba de noche y era una compañía. Entonces, a raíz de eso, yo me enganché literalmente al programa y, bueno, pues siempre escuchas y siempre hay cosas que te interesan más, otras que te interesan menos y te intentas ahondar en aquello que te interesa. Qué bonito que sea así, que fue así. El padre la aficiona. ¿Y cuál fue la primera experiencia que tuvo con su papá cuando se había ido? Pues una vez que se ha ido, por cierto, que ha sido en marzo de este mismo año, hace poquito tiempo, y eso, ojo, el tenerlo tan reciente, vamos a notarlo en su voz, en sus palabras. Va a ser muy emocionante, ya verás. Bueno, lo primero que ella nota es algo que también algunos de nuestros oyentes nos han relatado en sus experiencias. Fíjate, nota el olor de esa persona que ha fallecido. La escuchamos. En el salón de mi casa o en la habitación donde normalmente yo suelo dejar la maleta cuando voy, olía el perfume de mi padre, pero de una manera, Juan, o sea, como cuando acababa de salir de la ducha y se echaba medio bote de colonia, pues con esa intensidad. ¿Fue la única que percibió ese olor, esa presencia? No, y aquí entramos en un terreno que desde luego nos lleva más allá del efecto de la pérdida, o tenemos que decir que esta mujer estaba muy unida a su padre, pero es que también su madre también percibía este tipo de cosas. Vamos a escucharla. Se le decía a mi madre y mi madre lo notaba muy pocas veces, yo sí. Hubo alguna vez que ella dijo, ostras, es verdad. Pensaba que te estabas volviendo loca, pero es verdad. Qué inefable es cuando de repente sientes eso de alguien que se ha ido, ¿verdad? Así es, sin duda alguna. La verdad es que es eso, la sensación de que no te han abandonado, de que en algún momento determinado están contigo. ¿Y llegó a tener sueños con él? Sí, y aquí ya viene esa parte más emocional, se lo vamos a notar en su voz, que evidentemente de una muerte tan reciente y a su padre, que insisto, estaba muy unida, pues como digo, se va a notar, ¿no? Ella tiene un sueño, el sueño es el siguiente, está en un recinto con diferentes personas que pertenecen a su vida diaria, a sus amigos, su familia, gente del trabajo, y en ese sueño, fíjate, ella se sube a una atracción. Y en esa atracción de feria ocurre lo siguiente. Esta atracción sufre una avería y tenemos un accidente. Muere mucha gente y yo sobrevivo. Mi familia y la gente más cercana a mí viene y están todos en una habitación y yo voy entrando y saliendo de un despacho en el que la organización de ese sitio intenta que yo no dé la alarma, yo no denuncie y yo no lo haga público. Y la última vez que yo salgo de ese despacho están todos sentados como una especie de grada y en el centro de esa grada está mi padre, que antes no estaba. Todos están muy serios y mi padre me está mirando con una sonrisa, con esa sonrisa que tenía y que te miraba y que parecía que se iluminaba el sitio en el que entraba. Él se levanta y viene hacia mí, me coge de la cara y me abraza. Joder. Oh, joder. Al abrazarme me dice al oído, no te preocupes, cariñete, todo va a salir bien y tú vas a estar bien. Cariñete es como él me llamaba. Qué bonito. Pero ¿qué ocurrió al día siguiente, no? Que daba un sentido un poco a ese sueño que había tenido y al mensaje. Sí, efectivamente, ocurrió algo. Si quieres damos un salto en ese aspecto porque, claro, vamos a ver, cuando... ella, después de despertarse, nota que efectivamente ha tenido un sueño muy vivido, pues al día siguiente, mientras está, fíjate, en la cama, ella decide ver una película, ponerse pues nada más y nada menos que una serie para quedarse dormida. Y es en ese momento cuando ocurre algo extraño que está relacionado con su padre. O sea, la sensación, Juan, que yo tuve en ese momento fue tan real, fue tan de verdad. O sea, no son el típico sueño que cuando despiertas dices, ay, he soñado con mi padre y se te va olvidando. Muy, muy vívido. O sea, él se marchó, yo me quedé mirando cómo se marchaba y me desperté llorando, me desperté con una mezcla entre sensación del amor de mi padre y el dolor. Me desperté bastante mal y de hecho pasé unos días bastante removida y bastante tocada. ¿Y alguna
¿Alguna vez escuchó la voz de su padre? Efectivamente, si te parece vamos a escucharlo porque es precisamente lo que comentaba antes, ¿no? Ella se queda dormida, bueno, no se queda dormida, ella está viendo la televisión y ahora sí ocurre algo extraño, muy similar a lo que podríamos denominar un poltergeist, pero añadiendo algo más, ya verás. Y cuando la película está a medias, la tele empieza a irse el sonido, a irse la imagen, a, no sé, a hacer cosas como si se estuviera estropeando, pero la tele está bien. Y empieza a oír un pitido. Y es al mismo tiempo que eso estaba pasando, fue como si la voz de mi padre me estuviese diciendo tranquila, tranquila que no pasa nada. No entendía nada, claro. Pero creo que siente algo más físico, ¿no? Que asocia a esa presencia de su papá. Sí, efectivamente, ella siente algo más físico porque, claro, una cosa es escuchar una voz, sentir un olor, bueno, pueden ser sensaciones un poquito más subjetivas, pero el notar algo físico cambia mucho. Esto es lo que ocurre. Antes y después de que eso pasase, yo he habido muchas veces el típico momento que te estás quedando dormido, que todavía no llegas a estar dormido, pero que estás ya, dices, bueno, estoy ya cao, estoy seco ya, que he notado como si alguien se sentase en mi cama y me tocase la espalda y la cabeza. No he sentido miedo, no he sentido inquietud, al revés. Muchas veces me he dormido con esa sensación y otras veces me he dado la vuelta como diciendo, hostia, ¿quién hay aquí? No lo sé, han sido varias cosas a lo largo de este año que como si mi padre no se hubiera ido. Qué bonita historia, Juan, qué bonita historia. Un mensaje de ánimo desde el más allá. Y hay que dar las gracias a nuestros oyentes, a Cariñete en este caso. Un abrazote para ti. Solamente la gente que hemos perdido a los papás sabemos lo que es esto. Un beso grande, un abrazo para Cariñete, tu papá también, y para tu familia, y gracias por confiar en el Espacio en Blanco, que lo sigas escuchando, que papi seguramente lo está haciendo desde ahí arriba, seguro, ¿verdad? Ahí está, y además ella tiene la idea de que ese mensaje era por un motivo, y es que fíjate, al día siguiente de tener ese sueño, por ejemplo, fue despedida del trabajo. Entonces ella tiene el firme convencimiento que su padre vino desde el otro lado para decirle, no pasa nada, el mundo aquí no se acaba, vas a encontrar otra cosa, no te preocupes, no te desmorones, porque esto sigue adelante. Y esa es su interpretación. Pues ha sido un placer, Juan. Espero que los oyentes nos sigan mandando esos mensajes, confiando en nosotros, y lo dicho, nuestro cariño para Cariñete, para su familia, para su papá. Ojalá y así siempre será. ¿Forma de contacto contigo? Pues a través de las vías habituales, en Facebook, por ejemplo, mi perfil Juan Gómez Ruiz, o a través del email dedicado al programa, juangomez@gmail.com. Como siempre, un placer. Hasta dentro de poquito. Igualmente, fuerte abrazo, Miguel. Fuerte abrazo también para ti. Son las 2:56, 1:56 en las Islas Canarias. Tenemos que irnos ya, pero antes, agradeceros algunos mensajes. Pero qué programa hoy disfrutándolos en una tarde plácida al otro lado del mundo. Un abrazo fuerte para todos con cariño. Gracias a vosotros por llenarme el alma cada madrugada de los domingos desde Alaska. Os escuché el verano pasado y volveré a escucharos el siguiente. Gracias por hacerme amar la radio. Uno más. Buenas noches, tenéis un programa espectacular y solo deciros que os sigo año arriba o abajo desde 1989. Envejecemos juntos. Y el último por ahora, un saludo grande desde Cerdeña, y les recuerdo su cita con esta maravillosa y cada día más isla. Un abrazo, gran abrazo para todos. Mandaros contacto que enseguida queremos ir a Cerdeña. Llegan ahora nuestros compañeros Gran Noticias y después cruce de cables, pero nosotros volvemos en breve. Nos ponemos a preparar las próximas y apasionantes citas del Espacio en Blanco. Nos puede ir lo que nos espera para todo este cálido verano. Programas muy especiales que están preparados para estar todo el mes de agosto con todos vosotros. Y os dejamos con el deseo de que acaben estos pavorosos incendios,
y que los afectados puedan regresar a sus casas con bien. Y con la gratitud para todos esos cuerpos de seguridad que están trabajando, bomberos, guardas forestales, guardia civil, policías, la UME, el ejército y todos los que se nos olviden. Que pare pronto ese infierno que estamos viviendo y que aprendamos las lecciones para que no se repitan. Gracias por la escucha, ojalá os hayamos servido de compañía en estos tiempos y ahora hasta las 3. Mientras recogemos todo, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Nos vemos en 7 días aquí en Radio Nacional, dentro del Espacio en Blanco. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio. Aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.